En las montañas sagradas, un guerrero apache recibió visiones de un niño de cabello dorado. Cuando sus ojos se encontraron, ambos reconocieron la conexión espiritual que el destino había tejido entre sus almas. En los vastos territorios del desierto de Sonora, donde el sol dibujaba sombras largas entre los cactus y las rocas rojizas, vivía un niño llamado Mateo. Sus ojos azules como el cielo de primavera y su cabello dorado, que brillaba bajo la luz intensa del desierto, lo convertían en el pequeño más querido del próspero pueblo de San Miguel. Era hijo de don Carlos y doña Elena Mendoza, una familia de comerciantes respetados que se había establecido en la región hacía muchos años. Mateo tenía 8 años y poseía un don extraordinario que había comenzado a manifestarse desde muy temprana edad. Podía soñar con lugares y personas que nunca había visto, y estos sueños siempre resultaban ser reales. Era como si tuviera una conexión especial con el mundo espiritual que le permitía ver más allá de las fronteras de su pequeño pueblo. Sus padres, al principio sorprendidos, habían aprendido a valorar este regalo especial de su hijo. El pueblo de San Miguel era próspero y armonioso, ubicado estratégicamente en una importante ruta comercial. Las casas de adobe se extendían ordenadamente alrededor de una plaza central donde se alzaba una hermosa iglesia. Era un lugar donde convivían pacíficamente familias de diferentes orígenes, comerciantes prósperos y artesanos talentosos que habían convertido al pueblo en un centro de intercambio cultural y económico próspero. Don Carlos Mendoza era conocido en toda la región como un comerciante honesto y visionario, y había construido su negocio basado en el respeto y la justicia, comerciando con personas de todas las culturas sin discriminación alguna. Su esposa, doña Elena, era una mujer culta que había convertido su hogar en un centro de aprendizaje donde Mateo recibía la mejor educación posible, aprendiendo no solo a leer y escribir, sino también sobre diferentes culturas y tradiciones. Mateo era un niño excepcionalmente inteligente y sensible. Además de sus sueños proféticos, mostraba una habilidad natural para entender idiomas diferentes y una conexión profunda con la naturaleza del desierto. Podía comunicarse con facilidad con visitantes de otras regiones, como si intuitivamente entendiera no solo sus palabras, sino también sus intenciones y sentimientos. La familia Mendoza había prosperado gracias a su negocio de comercio justo, estableciendo relaciones comerciales respetuosas con comunidades nativas de la región. Don Carlos creía firmemente en el intercambio cultural beneficioso, donde todas las partes ganaban y se respetaban mutuamente. Esta filosofía había convertido a los Mendoza en mediadores respetados entre diferentes grupos culturales. Mateo había crecido escuchando historias fascinantes sobre las diferentes culturas que su padre había conocido en sus viajes comerciales. Especialmente le llamaban la atención los relatos sobre los apaches, un pueblo noble y sabio que vivía en las montañas, conocido por su profundo respeto a la naturaleza y su rica tradición espiritual. Estas historias despertaban en el niño una curiosidad intensa y sueños cada vez más vívidos. Durante las tardes, Mateo ayudaba en el negocio familiar, organizando productos y observando las negociaciones que su padre realizaba con diferentes comerciantes y artesanos. Era fascinante ver cómo personas de culturas tan diferentes podían encontrar puntos en común y establecer relaciones de beneficio mutuo basadas en el respeto y la honestidad. El padre Miguel, el bondadoso sacerdote del pueblo, había tomado un interés especial en la educación de Mateo. Le enseñaba no solo catecismo, sino también historia, geografía y diferentes idiomas. El sacerdote había notado los dones especiales del niño y lo había ayudado a entender que sus sueños proféticos eran un regalo que debía usar para ayudar a otros y promover la armonía entre las personas. Los fines de semana, Mateo disfrutaba acompañando a su padre en viajes cortos a comunidades cercanas. Estos viajes le habían permitido conocer diferentes formas de vida y había desarrollado un respeto profundo por la diversidad cultural. Lo que más le impresionaba era ver cómo su padre lograba establecer puentes de comunicación y entendimiento entre grupos que inicialmente parecían muy diferentes. Durante estos viajes, Mateo había comenzado a experimentar sueños cada vez más intensos sobre un guerrero apache de aspecto noble y mirada profunda. En estos sueños, el guerrero aparecía siempre buscando algo importante, viajando por montañas y desiertos con una determinación que el niño podía sentir en su propio corazón.
Había algo en la presencia de este hombre que le resultaba extrañamente familiar, aunque no lograba entender por qué. Una noche, Mateo tuvo el sueño más vívido de todos. Vio al guerrero apache acercándose al pueblo de San Miguel, no con intenciones hostiles, sino llevado por una búsqueda espiritual profunda. En el sueño, podía sentir la nobleza del corazón de este hombre, su respeto por la vida y su deseo genuino de encontrar respuestas a preguntas que lo habían acompañado durante años. Al despertar, Mateo supo con certeza absoluta que este sueño era diferente a todos los anteriores. No era solo una visión del futuro, sino una conexión espiritual real con alguien que pronto llegaría a su vida. Corrió hacia la habitación de sus padres para contarles lo que había visto, y tanto don Carlos como doña Elena escucharon con la seriedad que siempre daban a los sueños proféticos de su hijo. Don Carlos conocía bien la reputación de honestidad y nobleza que caracterizaba a muchos líderes apaches. Había establecido relaciones comerciales respetuosas con algunas de sus comunidades en el pasado, siempre basadas en el intercambio justo y el respeto mutuo. Si su hijo había soñado con la llegada de un guerrero apache, era muy probable que se tratara de alguien que venía con intenciones pacíficas y nobles. La familia decidió prepararse para recibir a este visitante con la hospitalidad que caracterizaba su hogar. Doña Elena preparó la habitación de huéspedes, y don Carlos se aseguró de tener disponibles productos que pudieran ser del interés de un comerciante o diplomático apache. Mateo, por su parte, pasaba las tardes en el patio de su casa, mirando hacia las montañas con la certeza de que pronto vería aparecer la figura de sus sueños. Los días pasaron con una expectativa creciente. Mateo había comenzado a sentir una conexión cada vez más fuerte con las tradiciones apaches, como si algo en su interior resonara profundamente con la sabiduría y los valores de este pueblo noble. Pasaba horas estudiando los pocos objetos de artesanía apache que su padre tenía en su colección, sintiendo una familiaridad inexplicable con los patrones y símbolos que decoraban estas hermosas piezas. Una tarde, mientras ayudaba a su madre en el jardín que cuidaban detrás de su casa, Mateo experimentó una sensación extraordinaria. Era como si el aire mismo le susurrara que el momento del encuentro estaba muy cerca. Sus sueños se habían vuelto cada vez más claros, y ahora podía ver con precisión el rostro del guerrero que se acercaba. Un hombre de mirada noble, con plumas sagradas en su cabello, y una presencia que irradiaba sabiduría y dignidad. En las montañas escarpadas que se alzaban como guardianes silenciosos del desierto, vivía Aiyán, un guerrero apache cuyo nombre significaba viento eterno en el idioma sagrado de su pueblo. Era conocido entre los suyos como un hombre de gran sabiduría espiritual, alguien que había sido bendecido con el don de recibir visiones que guiaban no solo su propia vida, sino también las decisiones importantes de su comunidad. Aiyán tenía 35 años y había dedicado su vida al servicio de su pueblo como guardián de las tradiciones sagradas y mediador en asuntos diplomáticos. Su presencia imponía respeto. Era alto y fuerte, con la piel curtida por años de vida en armonía con la naturaleza. Su cabello negro como la noche se adornaba con plumas sagradas que habían pertenecido a generaciones de líderes espirituales de su familia, y sus ojos profundos reflejaban la serenidad de quien había encontrado equilibrio entre el mundo material y el espiritual. Desde joven, Aiyán había mostrado una conexión especial con el mundo de los espíritus. Podía recibir visiones durante la meditación que le revelaban eventos futuros importantes para su comunidad. Los ancianos de la tribu habían reconocido este don cuando él tenía apenas 15 años, y desde entonces había sido entrenado en las artes sagradas de la interpretación de visiones y la comunicación con los espíritus ancestrales. Su tribu vivía en perfecta armonía con la naturaleza de las montañas, siguiendo tradiciones milenarias que les habían enseñado a respetar y proteger la tierra que habitaban. Eran conocidos en toda la región como un pueblo noble, sabio y pacífico, que valoraba la diplomacia y el intercambio cultural respetuoso por encima de cualquier tipo de conflicto. Aiyán había heredado estos valores y los había convertido en el centro de su existencia. Como guardián de las tradiciones, Aiyán era responsable de preservar y transmitir las enseñanzas sagradas de su pueblo. Conocía cada ceremonia, cada canto ancestral, cada símbolo que aparecía en los tejidos tradicionales.
Había dedicado años a estudiar los patrones sagrados que las mujeres de su tribu creaban en sus hermosas mantas, entendiendo que cada diseño contaba una historia y transmitía sabiduría ancestral a las futuras generaciones. Durante los últimos meses, Ayyan había comenzado a recibir visiones recurrentes que lo intrigaban profundamente. En estas visiones, veía a un niño de cabello dorado y ojos azules que vivía en un pueblo de colonos, rodeado de amor y prosperidad. Lo que más lo impactaba de estas visiones era la sensación de conexión espiritual que sentía con este pequeño, como si estuvieran unidos por hilos invisibles que trascendían las diferencias culturales. Las visiones se habían vuelto cada vez más claras y frecuentes. Ayyan veía al niño viviendo una vida plena con una familia que lo amaba profundamente, pero también percibía que el pequeño poseía dones espirituales similares a los suyos. En sus meditaciones, los espíritus ancestrales le susurraban que este encuentro era parte de un plan sagrado que tenía un propósito más grande que su comprensión actual. Los ancianos de su tribu habían escuchado con gran atención cuando Ayyan les compartió sus visiones. Después de largas consultas y ceremonias sagradas, llegaron a la conclusión de que los espíritus estaban guiando a Ayyan hacia una misión diplomática importante. Era posible que este niño fuera una pieza clave en el establecimiento de nuevas relaciones de respeto y colaboración entre su pueblo y las comunidades de colonos. Ayyan había aceptado esta misión con la seriedad y el respeto que caracterizaban todas sus responsabilidades espirituales. Sabía que cuando los espíritus enviaban visiones tan claras y persistentes, era porque había trabajo sagrado que realizar. Su papel no era cuestionar, sino seguir la guía que recibía y confiar en la sabiduría ancestral que había guiado a su pueblo durante generaciones. Antes de emprender el viaje hacia el pueblo que había visto en sus visiones, Ayyan participó en una ceremonia de purificación dirigida por el chamán principal de su tribu. Durante esta ceremonia, recibió bendiciones especiales y amuletos sagrados que lo protegerían durante su misión. Los ancianos le recordaron que viajaba no solo como individuo, sino como representante de toda su comunidad y de las tradiciones sagradas que guardaba. El viaje hacia San Miguel había sido tanto físico como espiritual. Ayyan había caminado durante días por senderos conocidos solo por su pueblo, deteniéndose regularmente para meditar y asegurarse de que seguía el camino correcto que los espíritus le habían mostrado. Durante estas meditaciones, las visiones del niño se habían vuelto aún más vívidas, confirmándole que se dirigía hacia el lugar y el momento correctos. Mientras viajaba, Ayyan había reflexionado profundamente sobre el significado de su misión. Los espíritus raramente enviaban visiones sobre personas de otras culturas, a menos que hubiera un propósito sagrado involucrado. Había comenzado a entender que tal vez su papel era servir como puente entre mundos diferentes, ayudando a establecer conexiones que beneficiarían tanto a su pueblo como a las comunidades de colonos que vivían en la región. La noche anterior a su llegada a San Miguel, Ayyan había tenido la visión más clara de todas. Vio al niño de cabello dorado mirándolo directamente a los ojos, y en esa mirada reconoció una sabiduría antigua que trascendía la edad del pequeño. Era como si este niño hubiera sido tocado por los mismos espíritus que guiaban a Ayyan, creando una conexión espiritual que explicaba la persistencia de sus visiones. En esta última visión, Ayyan también había visto a los padres del niño, personas bondadosas y prósperas que habían criado a su hijo con amor y valores sólidos. Vio que el niño vivía en un hogar lleno de armonía, rodeado de libros y objetos que hablaban de una familia culta y respetuosa de diferentes culturas. Esta información lo tranquilizó, pues confirmaba que su misión no implicaba ningún tipo de conflicto o dificultad. Al amanecer del día destinado para el encuentro, Ayyan se había purificado en un arroyo cristalino que corría por las montañas. Había ofrecido oraciones a los 4 puntos cardinales y había solicitado la guía de sus ancestros para cumplir con sabiduría la misión que le habían encomendado. Se había vestido con sus mejores ropas ceremoniales, había trenzado cuidadosamente su cabello con las plumas sagradas y había tomado los objetos de intercambio que representaban las intenciones pacíficas de su visita. Cuando llegó a las afueras de San Miguel, Ayyan se detuvo en una elevación rocosa para observar el pueblo desde la distancia.
Todo era exactamente como lo había visto en sus visiones. Las casas de adobe ordenadas, la iglesia de paredes blancas, la plaza central donde transcurría la vida comunitaria. Había una atmósfera de prosperidad y armonía que confirmaba la información que los espíritus le habían proporcionado. Siguiendo las costumbres diplomáticas de su pueblo, Ayan decidió anunciar su presencia de manera respetuosa antes de entrar al pueblo. Encendió una pequeña hoguera ceremonial en un lugar visible desde San Miguel, utilizando hierbas sagradas que producían un humo blanco que tradicionalmente indicaba intenciones pacíficas. Esta era la forma tradicional en que los apaches anunciaban visitas diplomáticas a comunidades vecinas. Mientras esperaba que los habitantes del pueblo notaran su señal, Ayan observó cuidadosamente los movimientos en las calles. Su atención se concentró especialmente en una casa más grande que las demás, rodeada de un jardín próspero, donde intuía que vivía la familia que había visto en sus visiones. Había algo en la energía de ese lugar que resonaba con las imágenes que los espíritus le habían mostrado. Entonces, como si el destino hubiera orquestado perfectamente el momento, vio aparecer en el patio de esa casa la figura pequeña que había dominado sus visiones durante meses. Era el niño de cabello dorado, exactamente como lo había visto en sus meditaciones, jugando tranquilamente, irradiando una energía especial que Ayan podía percibir incluso desde la distancia. La señal de humo blanco que se alzaba desde las colinas no pasó desapercibida para los habitantes de San Miguel. Don Carlos Mendoza, con su experiencia en el comercio intercultural, reconoció inmediatamente el significado pacífico de aquella antigua forma de comunicación. Se dirigió rápidamente hacia su casa para informar a su familia, especialmente a su hijo Mateo, quien había estado esperando este momento con una certeza que solo sus dones proféticos podían proporcionar. Cuando don Carlos llegó a su hogar, encontró a Mateo de pie en el patio, mirando hacia las montañas con una sonrisa serena que iluminaba su rostro. El niño se volvió hacia su padre con ojos brillantes de emoción contenida y le dijo con voz suave pero firme que el guerrero de sus sueños había llegado finalmente. Doña Elena, que había salido al escuchar las voces, abrazó a su hijo con ternura, sabiendo que este momento marcaría un antes y un después en sus vidas. La familia Mendoza se preparó para recibir a su visitante con la hospitalidad que caracterizaba su hogar. Don Carlos seleccionó algunos de sus mejores productos comerciales como obsequios de bienvenida, siguiendo las tradiciones de intercambio respetuoso que había aprendido durante años de comercio con diferentes culturas. Doña Elena preparó agua fresca y alimentos, mientras Mateo permanecía en el patio, sintiendo cómo la energía espiritual del encuentro se intensificaba con cada momento que pasaba. El padre Miguel, que había sido informado sobre la llegada del visitante apache, se acercó a la casa de los Mendoza para ofrecer su apoyo como mediador intercultural. El bondadoso sacerdote había desarrollado un profundo respeto por las tradiciones espirituales de los pueblos nativos y entendía la importancia de este encuentro tanto para la familia como para toda la comunidad de San Miguel. Mientras tanto, en las colinas, Ayan había observado el movimiento en el pueblo que seguía a su señal de humo. Podía ver figuras moviéndose con propósito pero sin alarma, lo que confirmaba su intuición de que San Miguel era indeed una comunidad abierta al diálogo intercultural. Extinguió cuidadosamente su hoguera ceremonial y comenzó a descender hacia el pueblo, llevando consigo los objetos sagrados que representaban las intenciones pacíficas de su misión. Cada paso que daba Ayan hacia San Miguel estaba cargado de significado espiritual. Podía sentir la energía del niño que había visto en sus visiones, una vibración especial que se hacía más fuerte a medida que se acercaba. Era como si hilos invisibles de luz conectaran su alma con la del pequeño, creando una resonancia que trascendía cualquier diferencia cultural o lingüística que pudiera existir entre ellos. Cuando Ayan llegó a las afueras del pueblo, fue recibido por don Carlos, quien se acercó con las manos abiertas en señal universal de paz. El comerciante había aprendido algunas palabras básicas en apache durante sus años de intercambio comercial y las usó para dar la bienvenida al guerrero. Ayan respondió en español, demostrando que también había dedicado tiempo a aprender el idioma de los colonos como parte de su preparación diplomática. El intercambio inicial entre ambos hombres fue cordial y respetuoso.
Don Carlos explicó que su familia había estado esperando esta visita debido a los sueños proféticos de su hijo, mientras Ayaan compartió que había venido guiado por visiones sagradas que le habían mostrado la importancia de este encuentro. Ambos reconocieron inmediatamente que estaban participando en algo que trascendía lo ordinario, un encuentro orquestado por fuerzas espirituales superiores. Cuando llegaron a la casa de los Mendoza, doña Elena recibió a Ayaan con la gracia y hospitalidad que caracterizaban su hogar. Le ofreció agua fresca y le mostró los obsequios que habían preparado como muestra de respeto por su visita. Ayaan, a su vez, presentó algunos objetos sagrados de su cultura: una pequeña flauta de hueso tallada con símbolos espirituales, algunas piedras pulidas que representaban las montañas sagradas de su pueblo, y un pequeño tejido ceremonial que había sido bendecido por los ancianos de su tribu. Pero el momento más extraordinario llegó cuando Mateo apareció en el patio. Tan pronto como el niño y el guerrero se vieron, el aire mismo pareció cargarse de electricidad espiritual. Ambos se detuvieron simultáneamente, sus ojos encontrándose en una mirada que parecía contener el reconocimiento de almas que se habían estado buscando a través del tiempo y el espacio. Mateo se acercó lentamente a Ayaan, sin miedo ni vacilación, como si hubiera conocido a este hombre toda su vida. Sus ojos azules brillaban con una luz especial mientras observaba cada detalle del rostro del guerrero. Las líneas de sabiduría que marcaban su frente, las plumas sagradas que adornaban su cabello, la serenidad profunda que emanaba de su presencia. Era exactamente como lo había visto en sus sueños, pero la realidad era aún más impactante que cualquier visión. Ayaan, por su parte, se encontró completamente conmovido por la presencia del niño. Había experimentado muchas conexiones espirituales a lo largo de su vida, pero nunca había sentido algo tan intenso como lo que experimentaba en ese momento. Era como si estuviera mirando a través de una ventana hacia su propia alma, viendo reflejada en los ojos del pequeño una pureza y una sabiduría que reconocía como parte de su propia esencia espiritual. Sin necesidad de palabras, ambos entendieron que este encuentro tenía un propósito sagrado que iba más allá de lo que cualquiera de los presentes podía comprender completamente en ese momento. Mateo extendió su pequeña mano hacia Ayaan, quien la tomó con una ternura infinita, sintiendo cómo una corriente de energía espiritual fluía entre ellos, confirmando la conexión que ambos habían percibido en sus respectivas visiones y sueños. Los padres de Mateo observaban la escena con una mezcla de asombro y comprensión profunda. Habían criado a su hijo sabiendo que poseía dones especiales, pero nunca habían presenciado una manifestación tan clara de su conexión con el mundo espiritual. Don Carlos sintió que estaba siendo testigo de algo histórico, un momento que sería recordado no solo por su familia, sino por toda la comunidad de San Miguel. El padre Miguel, que había permanecido discretamente en segundo plano, se acercó para participar en este momento sagrado. Como hombre de fe, reconocía la presencia de lo divino en este encuentro y quería ofrecer su bendición a la conexión que se estaba estableciendo entre el niño y el guerrero. Su presencia añadió una dimensión adicional de sacralidad al momento, uniendo las tradiciones cristianas con la espiritualidad apache en una armonía perfecta. Ayaan habló entonces por primera vez directamente a Mateo, utilizando palabras en español mezcladas con algunas frases en apache que el niño, sorprendentemente, pareció entender sin dificultad. Le explicó que había venido desde muy lejos guiado por visiones que le habían mostrado la importancia de este encuentro para el futuro de ambos y para las comunidades que representaban. Mateo respondió con una madurez que sorprendió a todos los presentes, explicando que él también había recibido sueños sobre la llegada de Ayaan, y que había sentido desde siempre que este encuentro cambiaría su comprensión de quién era realmente y cuál era su propósito en la vida. Sus palabras tenían una profundidad que trascendía su edad, como si estuviera canalizando sabiduría ancestral que dormía en lo más profundo de su ser. La tarde transcurrió en conversaciones profundas, donde ambos compartieron sus experiencias espirituales, sus visiones y sus comprensiones sobre el significado de este encuentro. Ayaan explicó las tradiciones de su pueblo, las ceremonias sagradas, la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y el respeto por todas las formas de vida.
Mateo escuchaba con una atención que iba más allá de la curiosidad, absorbiendo cada palabra como si estuviera recordando conocimientos que había olvidado temporalmente. Los días que siguieron al primer encuentro entre Mateo y Ayán estuvieron llenos de descubrimientos extraordinarios que transformaron la comprensión que todos tenían sobre el propósito de esta conexión espiritual. Ayán había sido invitado por la familia Mendoza a permanecer en San Miguel como su huésped de honor, y cada conversación revelaba nuevas capas de significado en la relación que se estaba desarrollando entre el guerrero apache y el niño de dones proféticos. Durante las mañanas, Ayán acompañaba a Mateo en sus actividades cotidianas, observando con fascinación cómo el pequeño interactuaba con el mundo que lo rodeaba. Era evidente que el niño poseía una sensibilidad especial hacia las energías naturales que lo rodeaban. Podía predecir cambios en el clima con precisión asombrosa. Sabía instintivamente dónde encontrar agua en el desierto, y mostraba una comprensión intuitiva de los ciclos de la naturaleza que normalmente solo desarrollaban los ancianos más sabios de las tribus nativas. Ayán había comenzado a enseñar a Mateo sobre las tradiciones sagradas de su pueblo, y el niño absorbía estos conocimientos con una facilidad que dejaba sin palabras incluso al experimentado maestro espiritual. Cuando Ayán le mostró los símbolos sagrados que decoraban sus objetos ceremoniales, Mateo fue capaz de interpretar sus significados sin haber recibido instrucción previa, como si esta sabiduría hubiera estado dormida en su interior, esperando el momento adecuado para despertar. La familia Mendoza observaba estos intercambios con una mezcla de asombro y gratitud profunda. Don Carlos había comenzado a entender que la presencia de Ayán en sus vidas no era una coincidencia, sino parte de un plan divino que había estado desarrollándose desde antes del nacimiento de Mateo. Doña Elena, con su intuición maternal, había notado cambios sutiles pero significativos en su hijo, una serenidad más profunda, una comprensión más madura del mundo y una conexión con su propósito de vida que antes había sido solo una promesa latente. El padre Miguel había comenzado a documentar cuidadosamente los eventos que estaba presenciando, reconociendo que estaba siendo testigo de algo que tendría implicaciones profundas para toda la comunidad. Como hombre de fe y estudioso de diferentes tradiciones espirituales, había comenzado a ver paralelos fascinantes entre las enseñanzas cristianas sobre el propósito divino y las creencias apaches sobre el destino sagrado que guía las vidas de ciertas personas especiales. Una tarde, mientras Mateo y Ayán meditaban juntos en el jardín de la casa Mendoza, ocurrió algo que cambiaría para siempre la comprensión de todos sobre la naturaleza de su conexión. Mateo, que había estado en silencio durante varios minutos con los ojos cerrados, comenzó a hablar en apache con una fluidez perfecta, utilizando palabras y frases que nunca había escuchado antes. No era simplemente repetición, sino una comunicación genuina en la que expresaba conceptos complejos sobre espiritualidad y propósito de vida. Ayán se quedó completamente inmóvil al escuchar al niño hablar en su idioma ancestral con una pronunciación y comprensión que superaba incluso a muchos miembros jóvenes de su propia tribu. Pero lo que más lo impactó fue el contenido de lo que Mateo estaba comunicando. Una comprensión profunda de las tradiciones sagradas apaches, referencias específicas a ceremonias ancestrales y una sabiduría sobre los caminos espirituales que normalmente solo poseían los ancianos más venerables. Cuando Mateo abrió los ojos, ya no era el niño de 8 años que todos conocían. Había en su mirada una profundidad ancestral, como si por un momento hubiera sido habitado por la sabiduría de generaciones de líderes espirituales. Miró directamente a Ayán y le dijo, esta vez en español pero con la misma autoridad espiritual: Padre espiritual, he recordado por qué nos han reunido los ancestros. Mi camino es servir como puente entre nuestros pueblos, llevando las enseñanzas sagradas a todos los que estén listos para recibirlas. La palabra Padre resonó en el corazón de Ayán con una fuerza que lo conmovió hasta las lágrimas. No era padre en el sentido biológico, sino en el sentido espiritual más profundo. Él había sido elegido por las fuerzas sagradas para ser el maestro y guía espiritual de este niño extraordinario. Los años de búsqueda, las visiones persistentes, la sensación de que algo faltaba en su vida, todo cobraba sentido en este momento de revelación divina. Don Carlos y doña Elena,
que habían presenciado toda la escena, se acercaron con lágrimas en los ojos, comprendiendo finalmente el verdadero significado de la llegada de Ayan a sus vidas. No habían sido simplemente los padres adoptivos de Mateo. Habían sido los guardianes temporales de un ser especial que estaba destinado a cumplir una misión sagrada que requería la guía de un maestro espiritual apache. El padre Miguel, conmovido por la profundidad espiritual de lo que había presenciado, se acercó para ofrecer su bendición a esta nueva comprensión familiar. Reconoció que estaba siendo testigo de la formación de una familia espiritual que trascendía las barreras culturales y biológicas, unida por un propósito sagrado que beneficiaría a muchas comunidades futuras. En los días que siguieron a esta revelación, la vida en San Miguel comenzó a transformarse de maneras sutiles pero significativas. Ayan había comenzado a compartir las enseñanzas de su pueblo con otros miembros de la comunidad que mostraban interés genuino en aprender sobre diferentes tradiciones espirituales. Sus conocimientos sobre medicina natural, agricultura sostenible y armonía con la naturaleza fueron recibidos con gran aprecio por los habitantes del pueblo. Mateo, por su parte, había comenzado a servir como traductor e intérprete cultural, ayudando a otros visitantes nativos que llegaban a San Miguel para comerciar o establecer relaciones diplomáticas. Su capacidad para entender múltiples dialectos y su sensibilidad hacia las sutilezas culturales lo convirtieron en un mediador invaluable que facilitaba el entendimiento mutuo entre diferentes grupos. La Casa de los Mendoza se había convertido en un centro informal de intercambio cultural donde personas de diferentes orígenes se reunían para compartir conocimientos, historias y tradiciones. Don Carlos había comenzado a expandir su negocio para incluir productos artesanales nativos, creando oportunidades económicas justas para artesanos de diferentes tribus que antes tenían dificultades para acceder a mercados más amplios. Doña Elena había establecido un programa educativo donde los niños del pueblo podían aprender sobre diferentes culturas y tradiciones, fomentando desde temprana edad el respeto y la comprensión mutua. Ayan contribuía regularmente a estas clases, enseñando sobre la sabiduría ancestral de su pueblo y la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Una noche, mientras toda la familia extendida, que ahora incluía a Ayan como padre espiritual de Mateo, se reunía para la cena, el niño compartió una nueva visión que había recibido durante su meditación vespertina. Había visto un futuro donde San Miguel se convertía en un modelo de convivencia intercultural, un lugar donde diferentes pueblos venían a aprender sobre cooperación pacífica y respeto mutuo. En esta visión, Mateo se veía a sí mismo como adulto, viajando entre diferentes comunidades como embajador de paz, llevando las enseñanzas que había aprendido tanto de sus padres adoptivos como de su padre espiritual apache. Veía escuelas donde niños de diferentes culturas aprendían juntos, mercados donde comerciantes de todas las tradiciones intercambiaban productos de manera justa, y ceremonias donde diferentes tradiciones espirituales se honraban mutuamente. Ayan escuchó esta visión con profunda satisfacción, reconociendo que el propósito de su misión estaba comenzando a manifestarse de maneras que superaban incluso sus expectativas más optimistas. Los espíritus ancestrales habían guiado sus pasos hacia este lugar no solo para encontrar a Mateo, sino para establecer las bases de una nueva forma de relacionarse entre pueblos diferentes. La revelación final de este periodo extraordinario llegó cuando Mateo, durante una ceremonia de gratitud que la familia había organizado para honrar la presencia de Ayan, declaró solemnemente su intención de dedicar su vida a servir como puente entre culturas, prometiendo usar sus dones especiales para promover la paz, el entendimiento y la cooperación entre todos los pueblos de la región. Con el paso de los años, el desierto de Sonora había atestiguado la profunda amistad entre Mateo y Ayan. Ahora, 4 años después de su llegada por primera vez, lo que antes había sido un próspero asentamiento comercial se había convertido en algo mucho más extraordinario. Un faro de esperanza donde diferentes culturas no solo coexistían, sino que prosperaban juntas creando algo completamente nuevo y hermoso. La Casa de los Mendoza había evolucionado hasta convertirse en el corazón pulsante de esta revolución silenciosa. Cada mañana,
Personas de diferentes orígenes se reunían en el amplio patio que don Carlos había expandido para acomodar a todos los visitantes. Comerciantes apaches llegaban con artesanías extraordinarias, familias mestizas traían productos de sus tierras, y colonos europeos contribuían con sus conocimientos técnicos, creando un mercado donde el intercambio iba mucho más allá de lo material. Mateo había crecido de maneras que desafiaban toda comprensión convencional. Su capacidad para servir como puente entre mundos se había refinado hasta convertirse en algo verdaderamente mágico. Podía traducir no solo palabras entre diferentes idiomas, sino también conceptos culturales complejos, emociones profundas y hasta las sutilezas espirituales que a menudo se perdían en la comunicación intercultural. Los visitantes venían desde territorios lejanos específicamente para experimentar sus dones de mediación. Ayan había establecido una escuela informal bajo un gran roble que crecía junto a la iglesia del pueblo. Allí enseñaba a quien quisiera aprender sobre la sabiduría ancestral de su pueblo, técnicas de agricultura que trabajaban en armonía con los ciclos naturales, métodos de sanación usando plantas del desierto, formas de leer las señales del clima que permitían prepararse para cualquier eventualidad, y sobre todo, la filosofía de vida que veía a todos los seres como parte de una gran familia universal. El padre Miguel había comenzado a incorporar elementos de diferentes tradiciones espirituales en sus ceremonias, creando celebraciones únicas, donde cristianos, apaches y personas de otras creencias podían honrar lo sagrado juntos, sin renunciar a sus propias convicciones. Estas ceremonias se habían vuelto famosas en toda la región, atrayendo peregrinos que venían a experimentar esta nueva forma de vivir la espiritualidad basada en el respeto mutuo. Don Carlos había revolucionado su negocio, estableciendo la primera cooperativa comercial verdaderamente intercultural de la región. Artesanos apaches creaban piezas únicas que se vendían en mercados urbanos, mientras que tecnologías europeas se adaptaban para resolver problemas específicos de las comunidades nativas. Los beneficios se distribuían equitativamente, y cada transacción fortalecía los lazos entre diferentes grupos culturales. Doña Elena había fundado lo que llamó la Universidad del Desierto, un centro educativo donde niños de todas las culturas aprendían juntos. El currículo incluía idiomas múltiples, tradiciones de diferentes pueblos, técnicas artesanales ancestrales, y sobre todo, los valores de respeto, colaboración y comprensión mutua que estaban transformando a San Miguel en un modelo para toda la región. Pero la verdadera magia estaba ocurriendo en el nivel humano más profundo. Familias que antes se veían con desconfianza, ahora celebraban festivales juntas. Jóvenes apaches enseñaban danzas tradicionales a niños mestizos, mientras que estos últimos compartían juegos y canciones que habían heredado de sus antepasados europeos. Los ancianos de diferentes culturas se reunían regularmente para intercambiar historias, descubriendo que sus tradiciones tenían más similitudes que diferencias. Una mañana especialmente significativa, Mateo recibió una visión que cambiaría el rumbo de todo lo que habían construido. Durante su meditación diaria junto a Ayan, vio imágenes claras de delegaciones oficiales llegando desde la capital, enviadas por el gobierno central que había escuchado rumores sobre los extraordinarios desarrollos en San Miguel. En su visión, veía tanto oportunidades como desafíos. La posibilidad de expandir su modelo a una escala mucho mayor, pero también la necesidad de proteger la esencia de lo que habían creado. Cuando Mateo compartió esta visión con su familia extendida, todos reconocieron que había llegado el momento de tomar decisiones cruciales sobre el futuro de su comunidad. Ayan propuso organizar una gran ceremonia de unidad, invitando a representantes de todas las culturas de la región para celebrar lo que habían logrado y establecer principios sólidos que pudieran guiar el crecimiento futuro de su movimiento. La preparación para esta ceremonia se convirtió en un proyecto comunitario que involucró a toda la población de San Miguel y las áreas circundantes. Cada grupo cultural contribuyó con elementos únicos. Los apaches aportaron rituales sagrados de bendición. Los mestizos organizaron festivales de música y danza. Los colonos europeos prepararon banquetes que incorporaban ingredientes de todas las tradiciones. Y los comerciantes de diferentes orígenes donaron sus mejores productos para crear obsequios de intercambio.
Mateo había insistido en que la ceremonia incluyera un elemento especial. Cada familia participante traería un objeto que representara lo más valioso de su herencia cultural, y estos objetos se colocarían juntos en un altar comunitario, que simbolizaría la unidad en la diversidad que habían logrado construir. Cuando llegó el día de la ceremonia, San Miguel se había transformado en un espectáculo de colores, sonidos y aromas que celebraban la riqueza de la diversidad cultural. Más de 500 personas habían llegado desde diferentes puntos de la región, incluyendo delegaciones oficiales de comunidades que querían aprender sobre el milagro de San Miguel, como había comenzado a conocerse su experiencia. La ceremonia comenzó al amanecer con una bendición conjunta dirigida por Ayllán y el Padre Miguel, simbolizando la armonía entre diferentes tradiciones espirituales. Mateo, ahora reconocido oficialmente como el joven embajador de la paz, pronunció un discurso que conmovió a todos los presentes. Sus palabras, alternando entre español y apache, hablaban de un futuro donde las diferencias culturales se veían como regalos que enriquecían a toda la humanidad. Durante su discurso, Mateo compartió una revelación final que había recibido en sus meditaciones. Había visto un futuro donde el modelo de San Miguel se expandía a lo largo de todo el continente, creando una red de comunidades interculturales que trabajaban juntas para resolver los grandes desafíos de su tiempo. Habló de escuelas donde niños de todas las culturas aprendían unos de otros, de mercados donde el comercio justo beneficiaba a todos, de gobiernos que consultaban a sabios de diferentes tradiciones antes de tomar decisiones importantes. Ayllán, profundamente emocionado por la madurez espiritual que había alcanzado su hijo adoptivo, se acercó al altar comunitario y colocó su objeto más preciado, las plumas sagradas que habían pertenecido a su linaje familiar durante generaciones. Al hacerlo, declaró solemnemente que estas plumas ahora pertenecían a toda la comunidad, simbolizando que las tradiciones más sagradas podían compartirse sin perderse, sino multiplicándose en belleza y significado. La familia Mendoza contribuyó con la manta original que había llegado con Mateo cuando era bebé, ahora entendida como un símbolo profético de la unión entre culturas que estaba destinada a ocurrir. Don Carlos explicó cómo esta manta había sido el primer indicio de que su hijo tenía un destino especial, y cómo cada patrón tejido en ella había resultado ser una predicción de los eventos extraordinarios que habían vivido. Cuando llegó el momento culminante de la ceremonia, algo inesperado sucedió que nadie había planificado pero que todos reconocieron como una señal divina. Una bandada de águilas apareció en el cielo despejado, volando en formación circular sobre la reunión durante varios minutos. Los ancianos apaches interpretaron esto como una bendición directa de los espíritus ancestrales, mientras que el Padre Miguel lo vio como una confirmación celestial de la rectitud de su camino. Mateo, inspirado por esta señal, se dirigió al centro del altar comunitario y pronunció palabras que quedarían grabadas en la memoria de todos los presentes. Padre Ayllán me enseñó que las montañas son sagradas porque permanecen firmes mientras los vientos del cambio soplan a su alrededor. Hoy declaramos que San Miguel se ha convertido en una montaña sagrada de esperanza, un lugar que permanecerá firme como ejemplo de lo que la humanidad puede lograr cuando elige el amor sobre el miedo, la unidad sobre la división. Las palabras del joven resonaron con tal poder que muchos de los presentes sintieron que estaban siendo testigos de un momento histórico que sería recordado por generaciones futuras. Los delegados oficiales que habían venido desde la capital quedaron tan impresionados que solicitaron inmediatamente una audiencia privada para discutir cómo el gobierno central podría apoyar la expansión de este modelo a otras regiones. En los días que siguieron a la ceremonia, San Miguel recibió delegaciones de comunidades lejanas que querían aprender a implementar principios similares en sus propios territorios. Mateo y Ayllán comenzaron a viajar regularmente como embajadores, llevando su mensaje de unidad y colaboración a lugares donde antes reinaba la desconfianza entre diferentes grupos culturales. El impacto de su trabajo se extendió mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. Universidades comenzaron a estudiar el modelo San Miguel como un ejemplo de desarrollo comunitario sostenible. Artistas crearon obras inspiradas en su historia. Escritores documentaron sus métodos para que pudieran replicarse en otros contextos.
Pero para Mateo, ahora un joven de 12 años cuya sabiduría superaba a muchos adultos, el verdadero éxito se medía en las sonrisas de los niños que jugaban juntos sin importar su origen, en las lágrimas de alegría de padres que veían a sus hijos aprender sobre diferentes culturas con respeto y curiosidad, en la prosperidad compartida que había eliminado la pobreza de toda la región. Una noche, mientras toda la familia se reunía para su cena semanal que ahora incluía representantes permanentes de diferentes culturas, Mateo compartió una reflexión final que encapsuló perfectamente el milagro que habían creado. Cuando Aiyan llegó siguiendo sus visiones, pensamos que estaba buscando algo que había perdido. Ahora entendemos que no vino a encontrar algo perdido, sino a ayudarnos a crear algo completamente nuevo. Una familia humana, donde cada persona es valorada por los dones únicos que aporta al conjunto. Aiyan, con lágrimas de orgullo en sus ojos, abrazó a su hijo espiritual y declaró que su misión sagrada se había cumplido de maneras que superaban incluso los sueños más ambiciosos que los espíritus ancestrales habían plantado en su corazón. San Miguel se había convertido en la semilla de una nueva forma de vivir que se extendería por todo el continente, llevando esperanza a comunidades que habían perdido la fe en la posibilidad de un futuro mejor. Y así, bajo las estrellas del desierto de Sonora, la historia del guerrero apache que siguió sus visiones hasta encontrar a un niño de cabello dorado se convirtió en leyenda. Pero más importante aún, se convirtió en realidad viviente. Un ejemplo permanente de que cuando las personas eligen ver más allá de las diferencias superficiales y reconocer la humanidad compartida que los conecta, pueden crear milagros que transforman no solo sus propias vidas, sino el mundo entero. La manta que había llegado con Mateo bebé ahora ondeaba como bandera en el centro de San Miguel, sus patrones ancestrales sirviendo como recordatorio constante de que el destino más hermoso es aquel que construimos juntos, tejiendo nuestras diferencias en una tapicería de esperanza que brillará para todas las generaciones futuras.